La reforma religiosa fue la mayor revolución religiosa en la historia del cristianismo. Se debió a la iniciativa de los miembros de una iglesia y se hizo en contra del papado, y sus consecuencias fueron tales que revolucionaron radicalmente la faz religiosa, política y cultural en Europa. Humanistas como Erasmo de Rotterdam propugnaron una reforma, hasta que en 1517 el monje Martín Lutero anunció públicamente su rebelión contra la iglesia en Roma. La corriente luterana abrió el camino de la escisión religiosa en la iglesia de Roma. La corriente luterana se adoptó en toda Europa, y Calvino, quien empezó siendo uno de ellos, creó un modelo religioso singular que influyó en buena parte del mundo durante siglos. Ahora hablaremos de Erasmo de Rotterdam. Este fue un pensador neerlandés nacido en Gona en 1466 a 1536 en Basilea, representando el pensamiento humanista durante el Renacimiento. Su pensamiento filosófico hablaba acerca de la felicidad a través de la espiritualidad orientada hacia el Cristo. De ahí nace su reforma teológica. No tenía sentido las prohibiciones religiosas como el ayuno o la abstinencia, debido a que él consideraba que no se deberían de seguir. Él estaba decidido a instaurar una religión sin credo y sin reglas, ya que consideraba que la iglesia era inmoral y falsa. La reforma en la vida cristiana. Dios realmente dirige a la iglesia. Se debe dejar de lado todo formalismo y prohibiciones. Está en contra de la comunidad de mando, y él no se oponía a que los sacerdotes tuvieran familia o hijos, pero preferiría que mejor se dedicaran toda su vida a la iglesia. Él se opuso a tener relaciones con el papado en una institución religiosa, y también se oponía a Martín Lutero a los principios de la gracia, ya que Dios da la salvación. Dentro de sus aportes propone no enseñar a base de miedo, debido a que creía que los niños no tenían que estudiar una enciclopedia durante sus mejores años, y en lugar de eso tener una plática muy enriquecedora con sus maestros. Dentro de sus obras tenemos Andagios, Manual de un caballero cristiano, sobre el método de estudio, Elogio a la locura, Educación a un príncipe cristiano, dedicado a Carlos V, el Nuevo Testamento griego. De hecho, de sus consecuencias de trabajo tuvo que él tradujo el Nuevo Testamento del latín al alemán y al inglés. Ahora hablemos de Martín Lutero. Martín Lutero, 1485-1546, fue un fraile católico en la Orden de los Agustinos, principal impulsor del movimiento de religioso reforma, pensamiento filosófico, reflexión en la fe. Todo su pensamiento estaba basado en la doctrina de dos reinos: el de Dios, que estaba formado por los cristianos, y el de los mundanos, que estaba formado por los que no eran cristianos. El poder político era creado por Dios y para el mundo, y las normas de Dios debían ser transmitidas a través de su palabra. Dentro de sus aportaciones, la escuela escolástica y humanista, tenemos que la educación, él decía que debía ser impartida por el Estado, y estableció las bases del protestantismo, que son ideas de libertad, fe y espiritualidad, así como difundió la religión en varias partes de Europa, y logró la rebelión de campesinos contra el poder señorial. Sus principios serían la base de los derechos humanos. Además, rescató principios básicos de la Biblia que eran ignorados por los católicos. Se inspiró en el movimiento de Erasmo, y fue el primer hombre en rebelarse exitosamente en contra de la Iglesia Católica y crear su propia iglesia. Ahora hablaremos de otro pensador que se llamaba Juan Calvino, en 1504 a 1564. Este teólogo francés, de los pensadores propulsor de la Reforma protestante, estableció una ideología mucho más avanzada que los otros. Los 5 puntos del calvinismo eran propuestos por sus discípulos, y más tarde se diferenciaría del luteranismo en 2 cosas. Número 1, concebía al hombre de mejor manera, y número 2, él decía que Dios es un soberano absoluto y todopoderoso que decide a quién salvar y a quién no. De hecho, él concebía de que el éxito de las empresas era la bendición de Dios. Sin embargo, que no buscaba el éxito y se volvía pobre era que no era bendecido y sería condenado por Dios. Dentro de sus 5 puntos más importantes tenemos 1, depravación total, que es el rescate de Dios porque el hombre nace depravado. Número 2, elección incondicional, ya que el hombre es depravado, ciego, muerto y solo Dios lo puede salvar. Y número 3, expiación limitada, que es la expiación de la verdad, buscar la verdad siempre con Dios. Y 4, gracia irresistible. Dios llama a una persona y es manifestada por Dios. Número 5, la perseverancia de los santos. Dios llama eficazmente y hace permanecer santo al individuo que lo busca.
Y dentro de sus obras más importantes tenemos la Institución de la Religión Cristiana, los trabajos teológicos prácticos, la Biblia de Ginebra, entre otros. En conclusión, este pensador fue muy importante debido a que retomó los conocimientos de los otros tres y juntos crearon una nueva reforma cristiana.